Venga, venga, venga. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Ya se pegó una tacita de café Buen Día. ¿No lo hizo? Vamos. Otra tacita de café Buen Día, por favor. Delicioso café Buen Día, aromático, exquisito. Bien calientito para esta mañana de día martes 4 de agosto del año 2020. Gracias por confiar en este espacio de noticias. Vamos a dialogar con el jurista Santiago Machuca, que ya nos atiende ahora mismo de modo telemático. El doctor Machuca está vinculado justamente al proceso jurídico que se lleva adelante en el Tribunal Contencioso Electoral para evitar la extinción de 4 organizaciones políticas. Doctor, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Fabricio. Un gusto poder saludarle, a las órdenes. Gracias por la gentileza. A ver, explíquenos cuál es su papel y a quién o quiénes representa usted, por favor. Bueno, yo soy abogado contratado, patrocinador del movimiento Justicia Social, Listas 11. El movimiento había pedido mis servicios como experto en materia de derecho electoral para representarlos en esta causa y presentar las acciones que corresponden tanto ante el Tribunal Contencioso Electoral como en el requerimiento de información que había sido solicitado por el Consejo Nacional Electoral. Correcto. ¿Cómo vio usted la resolución del juez del Tribunal Contencioso Electoral adoptada la noche del sábado, que en toda la parte argumentativa explica o cuestiona que se haya invocado por parte del Consejo Nacional Electoral el Código Orgánico Administrativo, por ejemplo, y no el Código de la Democracia, para disponer la suspensión de las 4 organizaciones políticas? Señala que la resolución del Consejo Nacional Electoral no es una resolución lógica, que esa argumentación no es clara, no es lógica, y deja sin efecto la medida cautelar de suspensión de Justicia Social, en una argumentación que evidentemente apunta igualmente a las otras 3 organizaciones políticas, a Fuerza Compromiso Social, a Podemos y a Libertades Pueblo. Bueno, esa sentencia que se da dentro de la causa 46 TSE 2020 es justamente en virtud del recurso subjetivo contencioso electoral que presentamos ante el contencioso electoral y en el cual prácticamente se acogió la mayoría de nuestros argumentos. Justamente el argumento por el cual el juez Muñoz deja sin efecto la resolución del Pleno del Consejo Nacional Electoral es justamente porque esa resolución señala en que el Consejo Nacional Electoral no es competente para realizar un proceso de revisión que es inexistente, que no existe en materia electoral, y señala claramente las extralimitaciones en el ejercicio de las funciones que tiene el Consejo Nacional Electoral al entrar a realizar un proceso de revisión y al dictar medidas cautelares del cual no es competente, sobre todo que determinan la suspensión de una organización política. Bajo esta premisa, el juez realiza su análisis y señala que esa resolución es completamente ilegal, por cuanto esta falsa competencia que tiene el Consejo Nacional Electoral para entrar a revisar un acto electoral que ya ha causado Estado y sobre todo para evitar dictar medidas cautelares, se le da porque aplica el Código Orgánico Administrativo, el cual no es aplicable para regular actos administrativos en materia electoral, o que el juez lo denomina actos administrativos con sustancia electoral. Bajo esa perspectiva, la única norma que es aplicable y que regula los únicos procedimientos administrativos en materia electoral y las posibles recursos de materia de contencioso electoral es la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, no hay más. Ahora, entiendo que lo que hace el juez es pronunciarse solamente en torno a la medida cautelar adoptada por el Consejo Nacional Electoral que suspende a las 4 organizaciones políticas, en este caso a Justicia Social, que es la organización política, el movimiento que usted patrocina. ¿No se pronuncia el juez sobre, por ejemplo, las competencias de la Contraloría para disponerle al Consejo Nacional Electoral la supresión de las 4 organizaciones políticas, doctor? Sobre ese aspecto no se pronuncia, a pesar de que nosotros habíamos presentado el argumento en el sentido de que la sentencia no tiene una motivación adecuada, es decir, no se produce por un motivo legítimo que es una causa legalmente válida. En este caso el motivo
que lleva a pronunciarse el Consejo Nacional Electoral es la extralimitación en el ejercicio de las funciones de otro órgano del Estado, que es la Contraloría General del Estado, que entra a analizar la validez de un acto electoral, como ya lo repito, que ya ha causado Estado, es decir, que ya no es impugnable, que ya no es revisable en materia electoral. Ahora bien, entonces, ayer... no se ha pronunciado. Correcto. Ahora bien, doctor, conocimos esta resolución la noche del sábado, que claro, viene a ser una resolución que beneficia a Justicia Social y a las otras tres organizaciones políticas, a Juntos Podemos, Fuerza Compromiso Social y Libertades Pueblo. Pero ayer se conoció que otro juez del Tribunal Contencioso Electoral, el doctor Ángel Torres, decidió no admitir un recurso ingresado por Paul Carrasco, ex prefecto de Azuay y presidente del Movimiento Podemos, en contra de la resolución con la cual el CNE suspendió esa organización y otros movimientos. El auto de inadmisión se hizo público ayer lunes. Carrasco, a través de ese recurso, dice la nota de Diario El Comercio, pedía que se declare la nulidad de la resolución adoptada el 19 de julio. La decisión de Torres, dice el periódico, contradice completamente la sentencia emitida el fin de semana por el juez electoral Fernando Muñoz, quien ante un pedido similar impulsado por el Movimiento Justicia Social, aceptó el recurso y dejó sin efecto la resolución, levantando la suspensión de los 4 movimientos. ¿Cómo se entiende estas contradicciones entre los propios jueces del Tribunal Contencioso Electoral, doctor? Bueno, aparentemente habría una contradicción, la cual no la hay, y no la hay porque el propio juez Ángel Torres comete un error sumamente grave en materia jurídica, porque el doctor Ángel Torres ni siquiera emite sentencia. El doctor Torres lo que hace es inadmitir un recurso en el primer acto procesal, pero lo inadmite no por lo que debería inadmitir, que es el cumplimiento de requisitos formales del recurso, sino lo inadmite porque entra a analizar el fondo del asunto. Sobre esta base, prácticamente en este error que comete y en este entrar a pronunciarse en el fondo sin haber admitido la causa como procesalmente se entiende, admitir la causa, sustanciarla y ahí sí emitir una sentencia pronunciándose sobre el fondo, lo que hace es anticipadamente decir de que prácticamente no existe acto administrativo. Y entiendo aquí se produce por una confusión también en la cual el recurso solicita la nulidad. En este caso no se solicita la nulidad del acto administrativo, sino se solicita que el acto administrativo deje de producir efectos válidos porque nunca tuvo la aptitud legal para producir. Esa es la materia del recurso subjetivo, lo cual prácticamente bajo esas confusiones del recurso presentado por Podemos y bajo el análisis también extralimitado, si es que puedo decirlo, del juez Torres, prácticamente produce una inadmisión pronunciándose por el fondo cuando no podía hacerlo. Pero bajo esta perspectiva no existe entonces sentencias contradictorias, existe una sola sentencia que es la del recurso 46T. La de Podemos es un auto que inadmite a trámite el recurso, que no sustancia el proceso. Si bien emite una serie de criterios extralimitados, como digo, pero no existe una sentencia contradictoria. O sea, son dos, digamos, fueron dos pedidos, si bien es cierto, el uno era de Justicia Social, el suyo, y el otro de Podemos, liderado por Paul Carrasco, digamos, ¿eran dos recursos distintos que buscaban el mismo fin o cómo era? Son dos recursos subjetivos contencioso electorales que se pueden presentar cuando existe una decisión del Consejo Nacional Electoral que vulnera derechos, bien sea formal o materialmente. En este caso, se presentaron no solo dos, sino entiendo que Libertades Pueblo también ha presentado un recurso contencioso subjetivo electoral. Los dos están atacando la legalidad de la resolución, los tres están atacando la resolución de la ilegalidad de la resolución que deja sin efecto estas organizaciones políticas. Lamentablemente el recurso de Podemos, entiendo por algún mal planteamiento y por un mal entendimiento del doctor Torres, ni siquiera se lo admitió a trámite. Entiendo que el caso del recurso de Libertades Pueblo sí ha sido admitido a trámite y sí está esperando una sentencia. Ahora bien, esto se produce también porque la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral no actúa de conformidad a lo que dice el reglamento de trámites del Tribunal Contencioso Electoral y no procede a acumular los procesos, porque aquí, como usted bien realiza ese razonamiento en un sentido bastante sencillo, existe identidad de sujeto y de acción, es decir, hay un mismo objeto que está siendo impugnado y es una misma acción que está siendo presentada.
Entonces, estos 3 recursos subjetivos que presentaron las 3 organizaciones políticas debían ser acumulados para evitar fallos contradictorios. Ahora, si es que existen los fallos contradictorios, que como les repito, hasta el momento no hay fallo contradictorio, si es que debería darse un fallo contradictorio, el Pleno del Consejo Nacional, del Tribunal Contencioso Electoral tendrá que dirimir y resolver el criterio para establecer un lineamiento jurisprudencial vinculante. Ahora, la resolución del juez Fernando Muñoz, que beneficia a Justicia Social, Podemos, Fuerza Compromiso Social y Libertades Pueblo, ¿es susceptible de apelación? Es decir, ¿no está en firme aún, doctor? No está ejecutoriada la sentencia. Tiene el Consejo Nacional Electoral hasta el día de hoy para presentar el recurso de apelación. Hasta hoy 11:22, que es la hora en la que se notificó. 11:22 de la mañana. 11:22 de la noche. Ah, ya, correcto. A las 11:22, en periodo electoral no existe términos, sino plazo. Entonces, bajo esa perspectiva, tendrían hasta las 11:22 para presentar su recurso de apelación. Si no lo hacen, la sentencia queda en firme, y con eso se tienen que levantar inmediatamente las medidas cautelares, las falsas medidas cautelares de suspensión de las 4 organizaciones políticas. Si lo hacen, y obviamente la decisión queda sin efecto. Correcto. En cambio, si finalmente antes de las 11 de la noche presentan el correspondiente recurso de apelación, ¿quién debe conocerlo? ¿Ya el Pleno del Tribunal u otro juez? ¿Cómo procede ahí el Tribunal? El recurso de apelación sobre esta sentencia sube a un tribunal de alzada, que es el Pleno del Consejo del Tribunal Contencioso Electoral, que designa a un juez sustanciador, quien es el que elabora la ponencia, pero la somete a consideración de los 5 jueces del Pleno, que son los que toman la decisión. Esto tiene un tiempo de alrededor de 10 días para pronunciarse desde presentado el recurso. Correcto. ¿Y el tribunal podría o dar paso a la apelación o ratificar la resolución del juez? Las 2 alternativas procesalmente válidas que se podrían aplicar en este caso sería o bien sea ratificar la sentencia del doctor Fernando Muñoz o bien sea revocarla y emitir una nueva sentencia. Ahora bien, desde un punto de vista jurídico, no veo posibilidad de que el Pleno del Consejo Nacional Electoral rebata una sentencia que está debidamente fundamentada y que señala una situación de orden clarísimo y que afecta a la seguridad jurídica, que es modificar un acto administrativo, una resolución que ya otorgó la personería jurídica a una organización política y que ya empezó a actuar políticamente hace 3 años. Esa decisión que le otorgó la personería jurídica a Justicia Social es del año 2007. Después de 3 años, se entra a revisar por pedido de un órgano que no tiene competencia y que le hace cometer un acto que no tiene competencia el Consejo Nacional Electoral, al realizar un procedimiento de revisión que no existe, que es inventado, que no existe ni en el Código Orgánico Administrativo y que tampoco existe en la Ley Orgánica Electoral, un procedimiento inventado para dejar sin efecto a 4 organizaciones políticas. Algo realmente que no soporta lógica jurídica y que incluso ha llamado la atención a organismos internacionales a los cuales hemos puesto esta observación para que actúen en el ámbito de su análisis o competencia. Doctor Machuca, en medio de todo esto, le pregunto, ¿se podría allanar el camino para una nueva pugna entre la Contraloría General del Estado y la función electoral? Es decir, vamos a ubicarnos en el escenario que el Tribunal Contencioso Electoral decide desechar la posible apelación que presente el CNE. Habrá que esperar a ver si hasta hoy a las 11 de la noche lo hacen, pero vamos a ubicarnos en ese escenario. Y el Tribunal Contencioso decide darle la razón al juez Fernando Muñoz y ratificar su sentencia, en cuyo caso quedará ejecutoriada. Pero esto podría allanar el camino para una nueva pugna con el Contralor. Y aquí, obviamente, la discusión jurídica del momento. La resolución del 12 de marzo pasado, o en una resolución del 12 de marzo pasado, el Consejo Nacional Electoral se declaró en periodo electoral. Con esa resolución del 12 de marzo, el Contralor General del Estado puede eventualmente destituir
a los jueces del Tribunal Contencioso o a los consejeros del Consejo Nacional Electoral, digo, por esta fecha del 12 de marzo, que creo que no todo el mundo tiene claro, pero hay una resolución de ese día cuando se aprueba el calendario electoral y en la primera parte dice declarar el inicio del periodo electoral. La Constitución establece una serie de prerrogativas a la función electoral a partir de que se declara en periodo electoral. Quisiera entender cómo podría operar esto, doctor. Es que eso prácticamente lo que acaba de señalar establece que el Consejo Nacional Electoral tiene toda la autonomía y la independencia para manejar un proceso electoral. Por lo tanto, el ordenamiento jurídico incluso prevé que órganos externos o servidores públicos externos a la función electoral, si se intrometen en los asuntos que son propios de la función electoral, pueden ser sancionados por una infracción electoral que lleva incluso a la destitución. Bajo esa perspectiva, la infracción electoral podría ser o obstaculizar el proceso electoral u otra infracción, que es la que entiendo han denunciado los integrantes de Fuerza Compromiso Social, en el sentido de señalar que el Contralor estaría interfiriendo en los actos y en la organización interna de la función electoral, lo cual también es una contravención, una infracción electoral sancionada con la destitución del cargo. Entonces, la pugna no se genera por sí sola. La pugna se genera por una extralimitación en el ejercicio de las funciones del Contralor General del Estado, que entra a analizar un acto electoral que incluso ya no era revisable ni siquiera por los propios órganos electorales, vuelvo a repetir. Entonces, bajo esa perspectiva se está confundiendo el rol del Contralor General del Estado, que únicamente está encaminado al control de la gestión de gastos públicos, no a determinar si es que un acto administrativo y en este caso electoral cumplió los requisitos para poder tener validez jurídica, lo cual es algo completamente traído de los cabellos y lo cual está generando una serie de problemas que incluso voces completamente alocadas y que tratan de justificar lo injustificable del Contralor General del Estado llegan a señalar que incluso el Contralor podría destituir a los jueces. Entonces valga preguntar aquí en este caso si en los tribunales de lo contencioso administrativo, cuando dejan sin efecto glosas por ilegales de la Contraloría General del Estado, también tendrán que ser sometidos ahora en adelante a destitución. Es algo simplemente traído de los cabellos y de locos. Correcto. Doctor, le agradezco mucho por el tiempo y por la gentileza. Que tenga buen día. Buenos días, Fabricio, a las órdenes. Muy amable. Al jurista Santiago Machuca, quien patrocinó el recurso jurídico del Movimiento Justicia Social, este conocimiento público, y hemos abundado en el detalle en este diálogo periodístico sobre la resolución adoptada la noche del pasado sábado por el juez Fernando Muñoz. Nos ha dicho que este fallo no se opone al que emitió ayer, en cambio, el juez Ángel Torres, que en cambio no aceptó el trámite de un recurso similar que había sido presentado por el movimiento Podemos. En todo caso, hasta las 11 de la noche de hoy, el Tribunal Contencioso, el Consejo Nacional Electoral, tiene la posibilidad de presentar ante el Contencioso Electoral el recurso de apelación a la sentencia emitida el sábado. Por ende, todavía no está en firme la resolución y se mantienen las medidas cautelares. Esto queda para el debate público.